polígono de frecuencia nos permite saber cuáles son los saltos entre un determinado conjunto de datos. Primero tenemos en el ejemplo, dice el Colegio de Quito se realizó un examen de biología a 20 estudiantes para determinar sus notas que están entre 1 y 10. Sabemos que aquí están las notas. Aquí tenemos las fórmulas de Sturges. Tenemos el 5,29 que vendría a ser intervalos, pero siempre se aproxima a un nivel superior. Tenemos máximos, mínimos, lo que es el rango, el número de intervalos determinado por la fórmula, los intervalos expresados mediante el rango. Tenemos los límites superiores para poder establecer lo que es el diagrama de polígonos de frecuencia. Primero vamos a herramientas, luego vamos a determinar lo que son los complementos de Excel que nos ayuda a las herramientas para análisis, debe estar chequeado todo eso. Luego vamos a la pestaña datos, elegimos análisis de datos, ponemos a hacer un histograma, seleccionamos los rangos de entrada que vendrían a ser las notas de los estudiantes. De ahí venimos lo que es el rango de clases que vendrían a ser los límites superiores que se estableció. Elegimos el 0 porque siempre debe estar desde el punto neutral para que esté bien el histograma, y siempre se pone para crear gráfico. De ahí ya tenemos lo que es el histograma con su debida tabla. Luego vamos a líneas, a modificar y establecemos lo que es el polígono de frecuencia. En lo que respecta al diagrama de regresión, siempre para hacer este gráfico se debe tener lo que son dos variables para poder hacer la correlación entre ellas. Lo que tenemos en este ejercicio, las dos variables vendrían a ser meses y los vendrían a ser también el sueldo. Podemos elegir como meses variable X, como sueldo variable Y. Tenemos que también haber realizado un previo análisis sobre lo que es el chequeo de análisis de datos con los complementos anteriormente nombrados. Elegimos análisis de datos, lo que es regresión, tenemos rango de entrada Y, lo que vendrían a ser el sueldo. También tenemos lo que es el rango de entrada X, que vendrían a ser los meses. Exactamente, ponemos los rótulos para que tenga visibilidad, elegimos una celda cualquiera donde esté la gráfica y tenemos el gráfico de probabilidad normal, que es que se encarga de realizar la gráfica. Aquí lo que tenemos es un resumen prácticamente de todo lo que es en la correlación de las variables y cómo se comportan. Tenemos varias partes de estadísticas y aquí tenemos lo que es el gráfico. Vamos a aumentar el gráfico, vamos a lo que es a modificar un poco el gráfico, a la estética. Seleccionamos datos también para los rótulos en el eje horizontal, seleccionamos lo que son los meses para que esté visible en el gráfico y sea de una mejor apreciación. También modificamos el texto para tener unos mejores rótulos que se pueda visualizar de manera correcta. Abajo tenemos lo que es meses y en lo que es en la parte izquierda vamos a poner lo que son los sueldos del otro eje, que sería el eje Y. En lo que respecta, también vamos a establecer una línea de tendencia para poder determinar la correlación entre las dos variables. En cuanto a lo que es el diagrama de barras prácticas, es un diagrama simple que ayuda a realizar o ayuda a obtener lo que es el comportamiento de datos, que en este caso vamos a realizarlo con el mismo ejercicio de polígonos de frecuencias. Tenemos el estudiante, tenemos las notas, en esta vez enumeramos de mayor a menor las notas para tener una mayor visibilidad al momento de establecer lo que es la frecuencia absoluta que va a ser determinada mediante los datos que se encuentran en el límite inferior y en lo que es el límite superior. También lo que tenemos, tenemos también la frecuencia relativa. También tenemos la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Para poder realizar el gráfico necesitamos elegir la frecuencia absoluta, que es la que nos permite establecer la cantidad de datos en un rango establecido entre el límite inferior y el límite superior. Seleccionamos la frecuencia absoluta, a la pestaña insertar, elegimos el diagrama de barras prácticamente. Ahora vamos a modificar lo que es un poco la tabla, vamos a modificar lo que es la parte inferior de la gráfica para poder determinar los límites y para poder establecer o para poder identificar qué frecuencias absolutas están determinadas en ese rango. Y por último, para terminar, en Excel tenemos lo que es el diagrama de circulares. En este caso tenemos un estudio realizado por la UNICEF a 30 niños donde se va a elegir 6 opciones de colores que son rojo, azul, verde, negro, blanco y amarillo.
Estos 30 niños y estos colores nos van a proporcionar una relación en lo que es porcentaje o para determinar también lo que es en casos de proporciones. Para poder establecer lo que es la gráfica del diagrama circular necesitamos seleccionar tanto las etiquetas o los títulos de nuestros datos, que vendrían a ser el color con sus respectivos 6 nombres y las personas con sus respectivas decisiones o con las cantidades de personas que eligieron dicho color. Elegimos estos datos, vamos a lo que es a insertar, seleccionamos lo que es el gráfico 2D y ahorita lo que vamos a hacer es aumentar o prácticamente vamos a modificar un poco el gráfico para que sea visiblemente mejor. Vamos a seleccionarlos para que se pueda determinar o se pueda representar lo que es porcentajes con un determinado diagrama de pastel. Ahora vamos a utilizar lo que es la herramienta Plotly. Vamos a empezar a realizar el polígono de frecuencia y vamos a utilizar el mismo ejercicio que hicimos en Excel. Aquí tenemos lo que son las estudiantes, tenemos las notas, a su vez también tenemos el número de intervalos, intervalo inferior e intervalo superior, que es muy necesario, y aquí se le añade lo que es la frecuencia. Para poder utilizar esta herramienta es necesaria la frecuencia. Vamos a Trace, vamos a cambiar el tipo de gráfico, vamos a Line. En el eje X vamos a utilizar lo que es el intervalo superior, que vendría a ser la columna F. En el eje Y vamos a utilizar lo que es la frecuencia, que aquí está en la columna G, y automáticamente se nos crea nuestro polígono de frecuencia. Bueno, seguimos lo que es la herramienta Plotly. Esta vez lo vamos a utilizar para realizar lo que es el diagrama de dispersión. Seguimos con el mismo ejercicio en Excel. Tenemos aquí trabajador, meses y sueldos. Una cuestión importante es que hay que saber que trabajador y meses van a estar relacionados en una misma variable, que es muy importante, y el sueldo va a estar relacionado en otra variable. Para realizar el gráfico vamos a Trace, seleccionamos tipo Scatter. En el eje X vamos a emplear o utilizar lo que es el grid 2A para trabajadores, y a su vez en el eje X vamos a utilizar el grid 2B, que vendría a ser los meses. Y para el eje Y utilizamos el grid 2C, que vendría a ser para sueldos. Automáticamente se crea el diagrama de dispersión. Podemos ver aquí abajo nuestros trabajadores y nuestros meses según el sueldo ganado. Y ahí está nuestro diagrama de dispersión. Plotly para hacer el diagrama de barras. Copiamos el mismo ejercicio en Excel del estudiante en notas para realizar ese ejercicio. Tenemos número de intervalos, límite inferior, el límite superior y la frecuencia absoluta, que es necesaria para hacer el diagrama de barras. Para emplearlo vamos a Trace, vamos a elegir el tipo barra. En el eje X vamos a utilizar tanto el límite inferior como el límite superior. Vamos a elegir el grid 3E y el grid 3F, y para el eje Y vamos a utilizar el grid 3G. Como pueden ver, se crea automáticamente con nuestros intervalos y pues lo podemos mover para que sea una mejor visualización. Para lo que es el diagrama circular, bueno, efectivamente en este caso tenemos dos etiquetas que vendrían a ser color y personas. En color tenemos 6 respectivas opciones y en personas tenemos la cantidad de personas que eligieron su respectivo color. Bueno, para empezar con el diagrama circular tenemos que ir a Trace efectivamente, y en vez de la opción Scatter vamos a poner la opción lo que es Pie. En Valúes vamos a elegir lo que es el grid 4D, y en Labels, que vendrían a ser etiquetas, elegimos el grid 4C y efectivamente se nos genera el diagrama circular con sus respectivos porcentajes y etiquetas. Bueno, y por último en este tutorial vamos a ver el diagrama de áreas con la herramienta Plotly para ver lo que es el comportamiento o la variación respectiva de los pesos colombianos, de $1 a pesos colombianos con los respectivos años, efectivamente del 2010 al 2018. Bueno, vamos a realizar el gráfico, vamos a Trace. Aquí seleccionamos el tipo, tenemos que seleccionar tipo área. En el eje X vamos a colocar lo que son los años y en el eje Y vamos a colocar lo que son los cambios a pesos colombianos. Como podemos ver, aquí ya se hizo la gráfica y nos muestra el comportamiento o la variación que tienen los pesos colombianos durante estos años. Gracias.